Capítulo 346. Un mago antes de subir al escenario. 10 de la noche en el callejón junto a la puerta trasera del bar Bravehearts. Como la vez anterior, Klein, con su abrigo negro de doble botonadura y su sombrero a juego, simplemente dio una vuelta alrededor del bar antes de dirigirse a la calle más cercana, como si estuviera dando un paseo. Justo cuando salía del callejón, un carruaje se detuvo frente a él. Detrás de la ventana de cristal estaban los ojos marrones de Maric, que aún reprimían cualquier indicio de malicia. Klein presionó la parte superior de su sombrero y, sosteniendo el bastón robusto en su mano, subió tranquilamente al carruaje como si lo hubiera llamado él mismo. Se sentó y ajustó su corbata de lazo como un caballero que asiste a un banquete. Ese atuendo no es adecuado para la batalla. Maric, que llevaba una camisa blanca, chaleco negro y mallas, lo examinó varias veces y frunció el ceño. Era obvio que aún tenía algunas dudas sobre la fuerza de Klein, pero había decidido confiar en Sarrón. Klein sonrió con despreocupación y dijo: Mis poderes de Beyonder son diferentes a los tuyos. Nuestros estilos de lucha también son diferentes. Este tipo de ropa no me afectará negativamente de ninguna manera, incluso me queda muy bien. Por ejemplo, tiene muchos bolsillos y se pueden usar para guardar diferentes objetos en diferentes lugares, de modo que no tome las cosas equivocadas cuando tenga prisa y pierda la vida por un error tan ridículo. Mientras hablaba, sacó los 3 sedantes restantes de un bolsillo oculto cosido. Eran los sedantes especiales elaborados por el apotecario. Justo cuando terminó su frase, una figura se delineó rápidamente en una ventana del carruaje. Una figura vestida con un largo vestido negro regio y un pequeño sombrero suave. No era otra que Sarrón, la villande de la secuencia 5 del Camino Mutante. Explicas demasiado. Sarrón miró a Klein y dijo con un tono etéreo: No lo suficientemente natural. Solo quería participar. Klein se rió secamente y respondió. Probablemente sea porque estoy un poco nervioso. Sin esperar a que Sarrón volviera a hablar, le entregó los 3 sedantes a Maric. Encuentra una oportunidad para beberlo tú mismo. Estoy seguro de que tienes más experiencia que yo. No lo beberás demasiado temprano ni demasiado tarde, y mucho menos beberás demasiado poco o demasiado. Maric miró el tubo de ensayo de vidrio sellado y transparente, agitando suavemente el líquido en su interior y dijo: 2,5. Si tomo más, realmente estaré sedado. No haría nada durante un corto periodo de tiempo. Muy bien. Klein elogió y se volvió para mirar a Sarrón. ¿Ya han decidido el lugar de emboscada? Sarrón asintió. Estamos en camino allí. Ella no reveló directamente la ubicación prevista a Klein. Muy prudente, muy cuidadosa. Klein pensó por un momento antes de preguntar: ¿Te lastimará la purificación? Como zombie, sí. Lo mismo cuando estoy en mi estado espiritual. Sarrón explicó sucintamente. En otras palabras, cuando un droid de la secuencia 5 todavía está en su estado físico, los efectos de purificación no serían efectivos. Klein preguntó pensativamente: ¿Qué hay de la exorcización? ¿Qué hay de la caza de demonios? Como estaban lidiando con un villande del mismo camino, Sarrón no le ocultó nada. La caza de demonios dañará nuestros cuerpos. Lo mismo ocurre con la exorcización, tanto a nuestros cuerpos como a nuestros cuerpos espirituales. Pero no sería fatal. Klein frunció los labios en una sonrisa y exhaló. Entiendo. Reflexionó por un momento y preguntó de nuevo después de deliberar un poco: ¿Sientes el poder de purificación y exorcización ahora? No. Maric respondió roncamente. Muy bien, esta jaula de espiritualidad modificada a partir de una pared de espiritualidad es realmente capaz de aislar los efectos del broche solar. Sin embargo, tengo mucho calor. Klein suspiró en secreto y confirmó: Steve Zombie, Jason y Tyre Hombrelobo tienen algún otro objeto místico o arma Beyonder además de la corona lunar escarlata. No lo sabemos. Maric se pellizcó la frente, luciendo un poco irritado. Con la batalla en marcha,
No pudo evitar que estas emociones lo agitaran mientras suprimía su malicia y deseos. Sarrón escuchó en silencio y respondió sin mostrar ninguna incomodidad. Cuando influenciados por la corona lunar escarlata, Jessen y Tyre estarán en un estado bastante fervoroso. Incluso si tienen objetos místicos, les faltaría la razón para usarlos. A menos que sea algo pasivo. Agregó Marik. Pero para un hombre lobo, sus garras son sus armas villande. Es lo mismo para mí, Tyre y Jessen. Puede rasgar el acero y viene con veneno. Los ojos de Klein se movieron rápidamente mientras asentía. Está bien, no tengo más preguntas. En la noche, con pocos peatones, el carruaje se desplazaba rápidamente por las calles, sus ruedas pasaban de vez en cuando por charcos de agua, salpicando tierra fina sobre sí mismo. Después de unos 10 minutos, Marik quiso que el conductor zombie detuviera el carruaje. Klein miró por la ventana de cristal y vio un edificio oscuro y deteriorado. No muy lejos se podía escuchar el sonido del agua corriendo. Este es el muelle oeste de Balam que ha estado abandonado durante un año y está a punto de ser reconstruido. Nuestro punto de emboscada planificado estará alrededor de sus almacenes. Presentó Marik. El muelle oeste de Balam abandonado. Si ocurriera un accidente, el río Tusok sería la mejor ruta de escape. Según mi investigación anterior, hay una catedral de palancas a unos 2 kilómetros al noroeste de aquí, perteneciente a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Klein recordó rápidamente su entorno. Bajó del carruaje, arregló su ropa de manera tranquila y, con su bastón en la mano, siguió a Sarrón y Marik hacia el muelle que esperaba ser renovado. Después de caminar unos 5 minutos, llegaron a un espacio abierto rodeado de varios almacenes. El suelo aquí era de color marrón oscuro, con hierbas marchitas esparcidas por todas partes. Un cofre de madera estaba sentado en silencio en un rincón oscuro. Esos son los explosivos que pediste. Marik señaló. Klein asintió de inmediato y dijo. ¿No tienes miedo de que un vagabundo los robe? Mis zombies están durmiendo bajo tierra aquí. Si alguien entra, lo asustarán. Marik señaló algunos otros lugares. Evítalos cuando entierres los explosivos. No hay problema. Klein sonrió y asintió antes de preguntar. ¿Mis efectos de purificación y exorcismo lastimarán a tus hombres? No, son equivalentes a cadáveres cuando están en un sueño profundo y también hay una capa gruesa de tierra que los protege. Marik respondió afirmativamente. Después de mirar a su alrededor, Sarrón se volvió habladora por una vez. Quédate aquí y haz tus preparativos. Nosotros iremos y atraeremos al enemigo. No tomará más de 30 minutos. Por favor, aprovecha el tiempo. Después de que termines tus preparativos, escóndete en un almacén. No te apresures a actuar. Asegúrate de tener paciencia. No importa cuán peligrosa sea la situación, trátala como algo normal. Cuando me debilite y aparezca la corona lunar escarlata, puedes usar ese ojo para buscar a Steve y lanzarle un ataque sorpresa. También usaré mi objeto místico para complementarte. Klein escuchó atentamente, se rió y dijo. Un plan muy simple. Cuanto más simple sea el plan, más efectivo será. Sarrón respondió calmadamente. Marik se pellizcó la frente, sacudió la cabeza y dijo. Steven no es un tonto. Si surge algún problema en un plan complicado, llevará a un desastre completo. Después de terminar su intercambio, Sarrón desapareció y Marik se marchó rápidamente del muelle. Después de verlos irse, Klein sacó una pequeña caja de metal cuadrada de su bolsillo. Su superficie estaba cubierta por una fina capa de espiritualidad. Esta era la jaula espiritual que había sido modificada a partir de una pared de espiritualidad. Podía, hasta cierto punto, aislar el mundo exterior de los efectos de ciertos objetos místicos, pero no podía mitigar los efectos negativos que tenían sobre el poseedor. Por supuesto, los artefactos sellados, que eran demasiado poderosos o extraños, definitivamente no eran algo que una jaula espiritual pudiera manejar. Requerían un entorno de sellado especial diseñado específicamente para ello. 4 almacenes cubiertos de maleza.
El suelo está embarrado por la lluvia anterior. Klein sacó un trozo de papel y lo agitó. Pa. El papel se volvió rápidamente tenso y duro como una placa de hierro. Klein sostuvo la nota y cavó un agujero poco profundo en el centro del terreno abierto. Enterró la pequeña caja de hierro cuadrada que tenía en la mano. Solo había una fina capa de tierra entre ella y el mundo exterior. Luego sacó los explosivos de la caja de madera y los enterró en diferentes esquinas y en diferentes almacenes. Enterró los palos explosivos restantes cerca del centro. Después de terminar todo esto, sacó su revólver y ajustó la proporción de las balas nuevamente, 3 balas purificadoras y 2 balas de exorcismo. Poniendo el revólver en su funda debajo del brazo, Klein arregló su ropa, caminó hacia un hueco entre 2 almacenes y lanzó una figurita de papel allí, justo encima de unos explosivos enterrados. Examinó su entorno nuevamente y luego sacó otra caja de metal cuadrada. Quitó la jaula de espiritualidad de su superficie y sacó solemnemente el broche en forma de pájaro dorado oscuro, llevándolo en su pecho izquierdo. Klein soltó un suspiro, dejó el lugar, rodeó el exterior, arrojó algunos objetos poco llamativos y quemó el trozo de papel usado. Cuando regresó, subió a la cima de uno de los almacenes y se escondió en las sombras. Extendiendo su mano, contó y confirmó los diversos amuletos, extractos y polvos herbals. Tocó la caja de cigarrillos de hierro y chasqueó los dedos. La figurita de papel que había dejado entre los 2 almacenes se levantó y se transformó en un caballero vestido con un frac negro de doble botonadura, un sombrero de copa de seda y sostenía un bastón duro. La posición del caballero era bastante remota y oculta, lo que dificultaba que alguien que viniera desde afuera lo notara. Con su sustituto presente, la figura de Klein desapareció de donde estaba. Sin embargo, su visión no se vio afectada de ninguna manera y podía ver claramente el camino que conducía al claro. Aunque había hecho preparativos y había experimentado muchas batallas, Klein todavía estaba un poco asustado y nervioso en ese mismo momento. No importaba cuán buena fuera una actuación, aún podía ser descubierta. Además, el enemigo era un secuencia 5 que empuñaba un objeto místico. También había una secuencia 6 y una secuencia 7. ¿Es este el estado en el que se encuentra cada mago antes de subir al escenario? Klein tomó una respiración silenciosa, suprimiendo sus emociones y el calor de su cuerpo. Esa noche, la luna carmesí estaba constantemente oscurecida por las nubes y solo había un destello de luz en el claro. No pasó mucho tiempo antes de que Klein viera 3 figuras acercándose rápidamente. Una al frente, una en el medio y una en la parte trasera. Capítulo 347, Zombie y Hombre Lobo. Corriendo adelante del grupo estaba Marik. Su cabello despeinado estaba completamente arrastrado por el viento y su expresión era retorcida y horrenda. Era incluso más rápido que una locomotora de vapor a máxima velocidad. Con un silbido llegó a la entrada del claro. Pero aún así no lograba escapar de sus perseguidores. La figura más cercana a él era un hombre que tenía el mismo tono pálido en su piel, con manchas oscuras indistintas en su rostro como si fueran marcas de heridas en descomposición. La malicia en sus ojos era completamente descarada y desenfrenada. Parecía más un zombi que ansiaba carne fresca que un ser humano, y Klein supuso que era Jason, una secuencia 6. La distancia entre Jason y Marik se mantenía dentro de 7 u 8 metros, a veces alargándose, a veces acortándose. Esto se repitió una y otra vez mientras se aventuraban de un lado a otro. A más de 10 metros detrás de ellos, una figura quedaba muy rezagada. Era un hombre delgado pero musculoso, su cabello estaba rapado muy corto y se erizaba como púas. Mientras movía sus brazos, la punta de sus palmas brillaba con una luz metálica, reflejando la débil luz rojiza de la luna. Eran uñas negras tan largas como dagas. Hombre Lobo Tyr. Klein recitó en silencio la secuencia y el nombre de la persona.
En su mente apareció la pared salpicada de sangre. Era una escena con intestinos y extremidades esparcidos por el suelo. Marik usó todas sus fuerzas mientras corría, mientras Jason apretaba los dientes y corría lo más rápido que podía. En algún momento, las manchas oscuras curadas en su rostro comenzaron a hincharse como si algún tipo de líquido podrido estuviera a punto de brotar. Los dos dejaron tras de sí charcos de agua y suelo húmedo que se estaban convirtiendo en escarcha blanca. Las hierbas marchitas fueron levantadas por el viento creado por los dos. A medida que caían lentamente, comenzaron a pudrirse y descomponerse a una velocidad visible a simple vista. De repente, una mano pálida salió del suelo helado y agarró con precisión el tobillo de Jason. Jason retorció su cuerpo y pateó con fuerza, rompiendo la muñeca de la mano y enviándola volando. La carne y la sangre del muñón restante ya se habían podrido y las larvas blancas luchaban por salir. Marik se detuvo, se pellizcó los labios con la mano derecha y soltó un silbido agudo. La tierra en diferentes partes del claro se levantó y los cadáveres sin expresión se levantaron. Al mismo tiempo, un viento frío giró repentinamente. Innumerables sombras transparentes parecían haber olido un festín sangriento y ninguna de ellas quería quedarse atrás mientras se apresuraban hacia Jason. Algunas tiraban de sus brazos, otras de sus pantorrillas e incluso algunas abrazaban su cabeza. Jason se detuvo y gruñó. Las sombras volaron una tras otra, algunas de ellas gritaron miserablemente y desaparecieron, mientras que otras se quedaron en sus lugares originales perdidas. Casi al mismo tiempo, Marik y Jason levantaron sus manos derechas, con los pulgares levantados junto a sus dedos índices apuntándose el uno al otro. Silenciosamente, el aire entre ellos explotó mientras se elevaban volutas de aire negro. Marik dio un paso atrás y unos mechones de su cabello despeinado se marchitaron en un abrir y cerrar de ojos y cayeron al suelo. Marik, sigue siendo tan débil. Todavía no entiendes cómo usar el poder del deseo. Jason dijo con una risa baja y ronca. En ese momento, el hombre lobo Tyre ya había llegado a su lado. En cuanto a Steve, el villano de la secuencia 5 a cargo de la operación, no se encontraba en ninguna parte. No tengas tanta prisa por acabar con Marik. Espera a que Sharon venga a salvarlo, el señor Steve está a punto de llegar. Susurró el hombre lobo Tyre a Jason. Luego extendió su lengua roja brillante y se lamió los labios. Me pregunto cómo se verá Sharon cuando se quite la ropa. Antes de que pudiera terminar su frase, de repente vio a Jason girar la cabeza. Su rostro estaba pálido como la muerte y había dos figuras idénticas en sus ojos. Vestido regio negro, cabello rubio claro, rostro exquisito y piel pálida. Golpeó con ambas palmas y agarró el cuello de Werewolf Tyre. El sonido crujiente de los huesos cediendo se escuchó. Red Sharon había atacado. Tyre inhaló bruscamente, haciendo que su cuello se hinchara como una tubería de agua. Crecieron mechones de pelo negro y rígido y resistieron brevemente la fuerza que rompería su tráquea y cuello. Sus ojos rodaron gradualmente hacia atrás, mostrando el blanco mientras su lengua roja colgaba y la saliva pegajosa caía por sus labios. Sin embargo, su mano derecha había alcanzado con precisión su bolsillo. Había roto un sello espiritual preestablecido. El claro vacío junto con los almacenes se iluminaron de repente mientras la luz de la luna carmesí llenaba toda el área. El agarre de Jason en el cuello de Werewolf Tyre comenzó a debilitarse y una figura con un pequeño sombrero suave apareció detrás de él. La cara de Tyre se iluminó con una sonrisa que era tanto engreída como cruel. Su mano derecha sacó una miniatura de luna llena de su bolsillo, una luna llena carmesí. Era un accesorio de color rojo oscuro que emitía constantemente un brillo sereno. Con forma de luna llena, tenía rubíes carmesí incrustados a lo largo de su circunferencia. En el centro había un símbolo que representaba la luna, así como muchas otras etiquetas misteriosas. Sarrón entrecerró los ojos instintivamente y retrocedió 2 pasos.
Su incorporeidad se retiró lentamente. Sus piernas ya no parecían capaces de soportar su peso. Cayó sin fuerzas al suelo, su vestido regio negro y complicado manchado de polvo y barro. Beowulf Tyre levantó el accesorio redondo del tamaño de una palma hacia el aire, riendo mientras jadeaba por aire. Lord Steve tenía razón. Definitivamente intentarías contraatacar. Isharen, tu objetivo de posesión definitivamente sería Jason, cuya secuencia es más alta que la mía. Por lo tanto, la corona lunar escarlata me fue entregada. ¿Adivina dónde está ahora? Esto no es lo que Sauron esperaba. Parece que solo puedo elegir la mejor oportunidad para atacar yo mismo. Klein frunció el ceño al escuchar esto y reprimió con fuerza la ansiedad en su corazón. En este punto, Warwolf Tyre no tenía prisa por atacar. Sabía que cuanto más duraran los efectos de la corona lunar escarlata, más débil se volvería Sauron y más dolor sentiría Maric. En los fríos ojos de Jason, que solían tener un toque de ferocidad y locura, ya no quedaba racionalidad. También fue afectado por la corona lunar escarlata, pero estaba acostumbrado a entregarse a sus deseos, por lo que no sintió ningún dolor. En cambio, sintió sed por la carne fresca ante sus ojos. Jason lanzó un gruñido inhumano desde su garganta. Su piel y su pelo se volvieron blancos. En ese momento Sauron levantó los brazos con dificultad y utilizó la mano izquierda para quitarse el guante negro que llevaba en la palma derecha. Sucedió que Jason arremetió contra ella y una fina capa de hielo cubrió el suelo a su alrededor. De repente, de la palma de la mano de Sauron brotaron infinitos rayos de luz. Al alimentarse de la espiritualidad de Sauron, se entrelazaron frente a la dama con aspecto de muñeca para formar una puerta de bronce que se cubrió de misteriosos dibujos y se llenó de un olor indescriptible. La puerta se abrió con un chirrido y apareció una grieta. De la grieta salieron pares de manos pálidas o transparentes o brazos cubiertos de dientes o brazos sin piel ensangrentados que cruzaron el vacío y agarraron al Jason zombie. Indescriptibles pares de ojos se ocultaban en la oscuridad tras la puerta observando en silencio a la presa que tenían delante. Antes de que pudiera reaccionar, Jason fue agarrado por los brazos y enredado por tentáculos suaves e incorpóreos. Estos tentáculos eran enredaderas de color verde oscuro de las que sobresalían innumerables caras de bebés. Estos extraños entes lloraban y reían mientras intentaban arrastrar al zombie Jason detrás de la puerta. Aunque sus pensamientos estaban completamente controlados por su sed de sangre y el impulso de matar, Jason sintió miedo instintivamente. El sonido de su garganta se intensificó de repente e inmediatamente aparecieron capas de escarcha en el brazo de aspecto preocupante. Las enredaderas de color verde oscuro que sobresalían de los rostros de los bebés emitían dolorosos gemidos mientras goteaban continuamente líquido amarillo turbio descompuesto. La fuerza de tracción disminuyó, pero no desapareció. Jason seguía dirigiendo a los fantasmas para que interfirieran, pero era como tirar una piedra al mar. Incluso cuando intentaba utilizar hechizos del dominio de la muerte no conseguía ningún resultado impactante. Su cuerpo empezó a moverse sin control hacia la rendija de la misteriosa puerta ilusoria. De vez en cuando conseguía forcejear y retroceder un poco. Como se había tomado un sedante de antemano, Maric no se dejó abatir del todo por el dolor. Aprovechando esta circunstancia, sacó los dos últimos sedantes, rompió la botella de un chasquido y se bebió un vaso y medio de un trago. La malicia reprimida en sus ojos se debilitó y su expresión retorcida volvió a la normalidad. Barrió su mirada hacia Warwolf Tyre. Al mismo tiempo, con un silbido, el cuerpo delgado pero musculoso de Tyre desapareció y reapareció a más de 10 metros de distancia. A medida que su figura comenzaba a delinearse, se dejó una imagen ilusoria. Una aura negra que parecía estar viva se levantó desde el suelo, atravesó las imágenes remanentes y desapareció con un destello. Tyre no había usado Blink, ya que su secuencia no tenía los poderes correspondientes de Villande para hacerlo.
Se había apoyado en la corona lunar escarlata para llevarlo a su máxima velocidad. La velocidad a la que se movía producía imágenes residuales. En ese momento, Klein, que se escondía en las sombras en la parte superior del almacén, también metió la mano en el bolsillo y tocó la caja de cigarrillos de hierro con la mano izquierda. Quitó su jaula de espiritualidad superficial y abrió suavemente la caja. Estaba seguro de que Red Steed ya había llegado a la escena, de lo contrario, Jason definitivamente habría sido arrastrado detrás de la terrible puerta si el punto muerto continuaba. En cuanto a Red Tire, a pesar de estar potenciado por la corona lunar escarlata, no pudo acabar instantáneamente con Marik. Cuando Sharon apuntara la puerta de los misterios al hombre lobo, la corona lunar escarlata cambiaría de dueño. Tan pronto como los dedos de Klein tocaron el ojo totalmente negro dentro de la caja de cigarrillos de metal, su mente se llenó de delirios locos y aterradores. Había delirios aterradores que hacían que sus vasos sanguíneos se hincharan. Sentía como si sus ojos se estuvieran agrietando y su cabeza pudiera explotar en cualquier momento. Y en medio de estos delirios, Klein vio extraños hilos negros misteriosos e ilusorios. Estaban divididos en grupos, algunos de ellos se extendían hacia el cuerpo de Sarron, otros de Werewolf Tire. Se entrelazaban entre sí sin enredarse mientras se extendían hacia el vacío. Entre ellos, muchas de las líneas negras provenían de un lugar no muy lejano de Marik y no se superponían. Gruaith Steve quiere poseer a Marik. Con un pensamiento, Klein retractó su mano izquierda. En lugar de sacar su pistola para disparar, chasqueó los dedos sin hacer mucho ruido. De repente, ocurrió una explosión entre los dos almacenes. Las llamas y el calor furioso hicieron que una figura vestida con un frac negro flotara. Después de llamar la atención de los demás, Klein rápidamente sacó su pistola y apretó el gatillo en el lugar que recordaba. Al mismo tiempo, el broche de pájaro sol dorado oscuro en su pecho brilló con un rayo de luz. Añadió Cloud of Purification a la bala purificadora. La bala salió disparada con un tenue rayo dorado de luz. Capítulo 348. Espíritu aterrador. Un tenue flujo dorado de luz pasó rápidamente golpeando lo que parecía ser un espacio vacío. Sin embargo, llamas resplandecientes se levantaron repentinamente desde ese lugar, formando rápidamente una silueta que llevaba un smoking negro y una capa roja oscura. El brazo izquierdo de la figura ardía con llamas sagradas y puras, emitiendo continuamente un tenue humo negro y verde, iluminando su rostro pálido con un brillo verde oscuro. Era un hombre de unos 40 años con el cabello grasoso peinado con meticulosa atención. Sus ojos eran oscuros y verdes, y aunque no mostraban emoción, no había señales de dolor. Espíritu Steve. Giró la cabeza y miró maliciosamente a Klein, que estaba en la parte superior del almacén. Klein se sobresaltó al sentir que su cuerpo de repente se enfriaba. Incluso el calor traído por el broche del sol no podía contrarrestarlo. Su cuerpo se endureció rápidamente y sus ojos se empañaron. Sus pupilas reflejaban las mismas dos figuras, un smoking negro, una capa roja oscura, una cabeza de cabello untada de aceite, un par de ojos verdes oscuros y el rostro pálido de un hombre de unos 40 años. Casi al instante, Klein quedó bajo el control de Steve, sus pensamientos se adormecían gradualmente. Esta era la habilidad de un espíritu de secuencia 5. Era una habilidad extraña y difícilmente defensible. Afortunadamente, estaba adecuadamente consciente de todo de antemano y ya estaba preparado para ello. Además, el efecto de exorcismo podía resistir eficazmente la posesión de seres espirituales malignos, así que antes de que su capacidad de pensar desapareciera por completo, estimuló la espiritualidad de su cuerpo espiritual e inyectó en ella el broche de pájaro sol dorado oscuro. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para agarrarse el cuello,
un rayo de luz cálido y puro descendió repentinamente del cielo. Fue como una columna de luz del sol que traía consigo una sensación de brillantez y purificación sagrada mientras envolvía a Klein. Fue un hechizo del dominio del sol, invocación de la luz sagrada. En medio de la luz sagrada, la habilidad de posesión sin forma se debilitó y los ojos de Klein recuperaron de repente su brillo. En rápida sucesión, su cuerpo se encendió volviéndose frágil y carbonizado, dejando atrás un fino pedazo de papel. Al mismo tiempo, entre los huecos de los dos almacenes, Klein, con su levita de doble botonadura y su sombrero de seda a juego, saltó de las llamas rugientes de la explosión anterior. Su bastón había sido arrojado en algún lugar hace mucho tiempo y la misma figura flotante sobre su cabeza también había sido destruida con éxito por las llamas. Se convirtió en pedazos de cenizas y se dispersó en todas las direcciones. Antes de que Klein pudiera confirmar su situación, sintió un agarre invisible en su tobillo. Había un agarre firme en sus pantorrillas, brazos, pecho y ropa. En su visión espiritual, que había estado activada desde hace mucho tiempo, Klein vio figuras transparentes borrosas. Algunas de ellas estaban incompletas, algunas estaban cubiertas de sangre, algunas tenían la piel negra quemada y otras estaban pálidas y frías. Un viento frío de origen desconocido sopló en su cuello, haciendo que se le erizara el cabello y que su cuerpo temblara incontrolablemente. El broche de pájaro del sol de color dorado oscuro frente a él de repente brilló con una luz brillante y llamas doradas ilusorias comenzaron a arder a su alrededor una tras otra. Estas llamas emitían el aura del sol y, debido a que eran tan densas, formaban un mar. Esto era el fuego de luz del dominio del sol. Los espíritus fantasmales espeluznantes alrededor de Klein gritaron en silencio y desaparecieron, y el viento frío en la parte posterior de su cabeza fue reemplazado por el calor abrasador del broche del sol. Klein, que estaba temporalmente a salvo en este entorno, no pudo evitar suspirar de miedo. Aunque se había preparado de antemano y había obtenido objetos para contrarrestar a su oponente, una batalla 1 a 1 con un espectro de nivel 5 seguía siendo precaria. La actuación casi termina en fracaso desde el principio. No muy lejos de Marik, la figura de Steve, vestido con una capa rojo oscuro, se volvió ligeramente incorpórea. Las llamas brillantes en su brazo izquierdo se extinguieron rápidamente bajo el asedio del aura negra. Sus ojos brillaban con una luz verde oscura llena de malicia y deseo. Parecía haber perdido la cordura y la capacidad de pensar. En este momento, con la advertencia del disparo, Marik se había alejado y dirigido a los zombis de rostro entumecido que habían salido de la tierra para rodear al hombre lobo Tyre. Creó capas resbaladizas de hielo y lodo podrido en un intento de afectar los movimientos de su enemigo. El hombre lobo Tyre se aferraba a la diminuta luna llena que emitía una luz carmesí mientras corría sin parar. Cuando fue bloqueado por un zombi, lo golpeó casualmente. El zombi se dividió inmediatamente en 6 pedazos. La carne podrida y los gusanos retorcidos se esparcieron por el suelo. El hombre lobo Tyre se quedó congelado por un momento mirando sus garras incrédulo. Solo entonces entendió que la mejora que le proporcionaba la corona lunar escarlata no se limitaba solo a la velocidad. Sentía que había dominado algún hechizo poderoso y extraño. Tyre dejó de correr y se volvió para enfrentar al pálido Marik. En este momento, el zombie Jason se acercaba a la puerta ilusoria pero misteriosa. Su cuerpo estaba cubierto de enredaderas verdes oscuras que habían brotado de los rostros de los bebés. Era arrastrado por brazos que estaban llenos de dientes o sin piel. Sus ojos casi tocaban la grieta de la puerta de bronce mientras miraba fríamente los ojos indescriptibles ocultos en la oscuridad. Era como si ese lugar fuera el lugar de descanso final para su corazón. No. Su cuerpo, controlado por la sed de sangre y el deseo de matar, gritó agudamente. El hombre lobo Tyre, que estaba a punto de contraatacar, se detuvo instantáneamente.
Apretando los dientes, lanzó la versión en miniatura de la luna llena carmesí hacia Steve. Solo permitiendo que un villano de secuencia 5 recupere su fuerza, sería mejorado y permitiría que la batalla llegue a un rápido final. Solo entonces Jason tendría una oportunidad de ser rescatado. Al ver esto, los ojos de Klein se iluminaron y de inmediato chasqueó los dedos. En la trayectoria de la corona lunar escarlata, un explosivo preenterrado levantó el suelo y provocó una fuerte ráfaga de viento impactante, encendiendo una llama escarlata. Al ser golpeada por esto, la corona lunar escarlata fue redirigida y aterrizó en otra dirección. Otro explosivo estalló, provocando que una luz ardiente se elevara. Klein saltó y se abalanzó sobre la corona lunar escarlata, que no estaba muy lejos de él. De repente, una pálida palma apareció justo frente al lugar de aterrizaje de la corona lunar escarlata y la agarró. No era otro que Steve, quien había desaparecido y luego reaparecido. Sus instintos lo llevaron a perseguir la luna llena. Con un suave sonido, Steve agarró la corona lunar escarlata. Sus ojos verde oscuro, llenos de malicia y deseo, adquirieron un rastro de brillo espiritual. Esto hizo que regresara de la forma de un espectro puro a un poderoso de la secuencia 5. Sonrió con malicia a Klein. No tenía prisa por lidiar con este oponente débil, así que dejó que su figura desapareciera una vez más. Klein, que ya se había lanzado, rodó 2 veces, metió la mano en su bolsillo con la mano izquierda y volvió a abrir suavemente la caja de cigarrillos de hierro. Tocó el ojo negro de Rosago. En medio de los delirios que hacían que sus lágrimas y mocos fluyeran constantemente, Klein vio más extrañas líneas negras y desde su origen alcanzó a vislumbrar al invisible Steve. Se acercaba rápidamente a Sarron, que estaba caída débilmente en el suelo. Quería controlarla, rescatar a Jason y poner fin a la batalla. Sarron era su objetivo principal en esta operación. De repente, Klein retractó su mano izquierda y, con un pensamiento, inyectó una vez más su espiritualidad en el broche del sol. 2. 1. Un rayo sagrado de luz descendió del cielo envolviendo a Sarron desde atrás. Steve, quien llevaba una capa roja oscura, apareció de repente a unos metros de distancia, evitando apenas la luz sagrada. Con la potenciación de la corona lunar escarlata, su velocidad ya era aterradora, hasta el punto de ser capaz de esquivar eficazmente en un instante. Pero al mismo tiempo, el genuflexo Klein levantó su mano derecha y apretó el gatillo del revólver. Su objetivo era Jason. Una bala resplandeciente salió volando directamente hacia la espalda de Jason y estaba a punto de hacer que él entrara por la puerta de bronce del misterio. Pero en ese momento, Steve desapareció y reapareció detrás de Jason, bloqueando la bala con la palma abierta de su mano izquierda. La luz del sol de la explosión hizo que él agitara su brazo con dolor. Estrechó los ojos mientras su piel se chamuscaba y pelaba constantemente, pero se curaba rápidamente. De repente escuchó un sonido nítido. Klein chasqueó los dedos de nuevo. Una explosión cercana estalló. La onda de choque resultante y las piedras en forma de balas salieron disparadas en todas las direcciones. Un gran número de ellas cayeron sobre los cuerpos de Jason y Steve. No. Con un grito escalofriante, la ropa en el costado de Jason se rasgó y las manchas blancas que rápidamente se oscurecían en su piel aparecieron como si la sangre fresca estuviera a punto de filtrarse. Para un zombi con un cuerpo tan duro como el acero, esto no era una lesión efectiva, pero para una persona como Jason que luchaba por aguantar, era equivalente a la llamada de la muerte. Ya no podía aguantar más, esos brazos aterradores lo arrastraron rápidamente hacia la grieta de la puerta de bronce. No. El grito de Jason resonó a lo lejos mientras la misteriosa e ilusoria puerta se cerraba con un estruendo, devorando el resto de sus gritos y aislándolo del mundo.
El claro en medio de los almacenes se volvió completamente silencioso. Jason había desaparecido por completo, como si nunca hubiera nacido en este mundo. Los ojos de Steve se abrieron de par en par y abrió la boca soltando un grito de rabia. Maldición. A medida que su voz resonaba, Klein sentía como si alguien lo hubiera golpeado fuertemente en la cabeza. Su visión se volvió borrosa y todo lo que respiraba olía a sangre. Su visión se había vuelto roja como la sangre. Durante un corto tiempo, sus oídos se llenaron de zumbidos y no podía escuchar nada más. Después de que Tyr entregara la corona lunar escarlata, le creció pelo negro y colmillos afilados. Ya no era inmune a sus efectos y cubría dolorosamente sus oídos. Incluso le salía sangre de la comisura de los ojos y la boca. Maric, quien debería haber aprovechado la oportunidad para atraparlo, estaba en un estado aún peor. Su deseo y malicia, que habían sido suprimidos por el sedante, volvieron a aparecer, haciendo que casi perdiera el control de sus zombies. Su expresión estaba extremadamente retorcida. Capítulo 349. Botella de veneno. Debido al grito de Steve, la debilitada Miss Sharon también mostró una expresión dolorosa. Sin embargo, aún logró cerrar la palma con mucha dificultad, lo que hizo que los rayos de luz se cortaran y que la misteriosa puerta de bronce ilusoria desapareciera. Klein sabía que la situación se estaba volviendo peligrosa. Resistiendo el dolor de cabeza, dio un paso atrás y entró en el fuego. Su figura desapareció rápidamente y reapareció en otra explosión que ocurrió en una dirección diferente. Acababa de saltar en un intento de contraatacar cuando vio a Steve, el hombre de mediana edad con la capa roja oscura, detenerse en seco en lugar de perseguirlo, como si estuviera esperando algo. Klein de repente se sintió agitado. Tenía mareos y espasmos en el estómago. Se debilitó rápidamente, pero no tenía idea de por qué. Maric, que acababa de recuperarse del agudo grito, también tuvo una reacción anormal. Constantemente extendía sus manos para agarrarse a sí mismo, como si su cuerpo sufriera un picor incontrolable. Jadeaba mientras usaba sus largas y afiladas uñas para rasgar su ropa y dejar rayas blancas en su cuerpo. Cuanto más se rascaba, más profundo se volvía, haciendo que su enrojecimiento se filtrara. Sarrón cayó al suelo pero no pudo levantarse de nuevo. Sus ojos azules perdieron su enfoque como si no pudiera ver nada. Veneno. Susurró la palabra. No muy lejos de ella, Steve miró su puño apretado con fuerza. Parecía bastante temeroso de la puerta de bronce que estaba cubierta de patrones misteriosos y un olor indescriptible. No se atrevió a hacer un movimiento imprudente. En su mano derecha sostenía la corona lunar escarlata, la luna llena carmesí que emitía un brillo frío. Con su mano izquierda sacó una botella de vidrio marrón translúcido de su bolsillo y aspiró. La botella de veneno biológico se puede usar para crear aleatoriamente diferentes tipos de toxinas. Tan pronto como la abras, los venenos se propagarán gradualmente a su entorno. Será efectivo en menos de 1 minuto y los síntomas solo empeorarán. En 4 minutos, si no abandonas el ambiente lleno de veneno, los efectos correspondientes serán inevitables, como la muerte. ¡Qué lástima! Pensé que Jason sería capaz de aguantar este momento. Ciaran no habría sido afectada ya que un cuerpo espiritual no teme al veneno, pero desafortunadamente aquí está la corona lunar escarlata, que te impide cambiar de estado. Tal vez puedas dejar de resistirte y dejarme entender tus encantos ocultos. Parecía estar presentando con tranquilidad las habilidades del objeto místico en su mano, como si quisiera esperar a que Klein y compañía perdieran completamente su capacidad de resistencia antes de atacar. Sin embargo, Tyr no entendió su intención. Bajo la influencia de la corona lunar escarlata, el irracional hombre lobo comenzó su contraataque sin dudarlo. Se lanzó hacia adelante, agitó sus garras y las pasó por el cuerpo de Maric,
desgarrándolo. Clank. 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 El sonido de las uñas rasgando el acero sonó en sucesión y la piel de Marik finalmente mostró signos de heridas sangrientas. Klein se pellizcó la frente. Sentía como si su frente empezara a calentarse, pero los efectos negativos no eran tan malos como lo que Steve mencionó. Parece que el veneno ha sido debilitado por el efecto constante de purificación y purga del broche del sol. Klein de repente se burló. ¿Estás planeando atacarnos después de que sucumbamos al veneno? ¿Por qué crees que no usé fuegos artificiales justo ahora? ¿Por qué crees que confié en explosivos? Con tantas explosiones definitivamente he atraído la atención de otros. Los oficiales de más allá cercanos están corriendo aquí en este mismo momento. No te queda mucho tiempo. Steve giró la cabeza para mirar a Klein, cuya cara no se podía identificar gracias a la pintura que estaba embarrada en ella. De repente se rió y dijo: Olvidé que hay un error que puedo manejar fácilmente. No te preocupes, definitivamente estarás muerto antes de que lleguen las personas de la iglesia. Antes de que pudiera terminar su frase, Klein levantó repentinamente el revólver en su mano derecha y disparó una bala purificadora. Steve movió sus pies ligeramente, recorriendo varios metros a su vez. A lo largo del camino dejó imágenes residuales. Sin embargo, la bala de Klein no alcanzó donde había apuntado. En cambio, golpeó en medio del claro, atravesando el suelo y creando una gran conmoción. Una brisa de espiritualidad pasó y tanto el zombi de Marik como las sombras de Steve dejaron de moverse al mismo tiempo. En un instante, cargaron rabiosamente hacia el centro del claro como una manada de perros hambrientos en la hora de la comida. Steve, que estaba a punto de usar métodos arcanos para controlar a Klein y matarlo fácilmente, quedó atónito por un momento. Luego mostró una expresión desconcertada y sorprendida. Por alguna razón desconcertante, descubrió que no podía dar órdenes a los muertos vivientes que controlaba. Era la primera vez para él. Al mismo tiempo, Klein chasqueó los dedos, detonando algunas bombas más y provocando llamas escarlatas que se elevaron en el aire en diferentes lugares. Su figura saltó de una hoguera a otra mientras parpadeaba hacia el exterior del claro. ¿Quieres huir? Susurró Steve. Justo cuando estaba a punto de volverse incorpóreo para perseguir a su objetivo, encontró que los zombis y las sombras habían desenterrado una caja de metal cuadrada y estaban luchando por el objeto dentro. Pronto, una de las sombras tuvo éxito. Su cuerpo se hinchó y aparentemente ganó inteligencia, volando en otra dirección. Entonces, ese objeto se usa para retrasar mis acciones y permitirle escapar con éxito. Humph todavía no entiende de lo que un espectro y la corona lunar escarlata son capaces. Steve temporalmente dejó de perseguir a Klein. Guardando la botella de veneno biológico, su cuerpo desapareció repentinamente y apareció sobre una delgada capa de hielo que se formó en un charco de agua. Se apoyó en su velocidad aterradora para arrastrar una imagen residual y llegó detrás de esa sombra gigante. Los ojos de Steve brillaron con una luz verde oscura. La sombra se dispersó instantáneamente sin hacer ruido y el objeto que tenía en la mano cayó. Los otros zombis y sombras ignoraron por completo la aura opresiva de la poderosa existencia mientras se apresuraban a agarrarlo. Steve estaba cada vez más alarmado y curioso. Descubrió que su intuición espiritual no podía sacar ninguna revelación del objeto que había causado el alboroto de los zombis y las sombras. Dio un paso adelante y agarró el objeto con su mano izquierda. Era un llavero de oro oscuro. Colgando de él había un antiguo y exquisito silbato de cobre. Junto al silbato de cobre colgaba una simple llave de bronce. Permanecieron juntos en la palma pálida de Steve. Al mismo tiempo, la corona lunar escarlata en la mano derecha de Steve emitía silenciosamente un resplandor carmesí como una luna llena en miniatura. Antes de que los pensamientos surgieran en la mente de Steve, un sonido débil pero muy extraño entró en su mente, rasgando sus nervios y rascando su cuero cabelludo. Ah, Steve soltó un grito miserable y cayó desde el aire al suelo.
La corona lunar escarlata que tenía en la mano y el llavero con el silbato de cobre y la llave salieron volando al mismo tiempo. Luchó y se retorció en el lugar, su cuerpo se hinchaba y sobresalía. Había brazos tan pequeños como bebés que crecían de su cuerpo o un líquido amarillo claro y repugnante que se agitaba dentro de su cuerpo. En ese momento, una llama se encendió de nuevo. Klein, que había escapado, saltó y apareció en el camino de la corona lunar escarlata. No intentó atrapar el objeto místico. En cambio, con un movimiento suave, desvió su trayectoria y lo envió volando hacia la debilitada Miss Sharon. Los gritos de dolor de Steve se fueron apagando gradualmente y la corona lunar escarlata aterrizó con precisión en Sarrón. La figura de Sarrón se volvió instantáneamente incorpórea y los ojos azules que habían perdido su enfoque recuperaron su brillo. Apretando su mano derecha con fuerza, su mano izquierda sostenía el accesorio del tamaño de una palma incrustado con un anillo de rubíes oscuros. Su cuerpo comenzó a flotar. La corona lunar escarlata permitía que su portador fuera inmune a la influencia de la luna llena. Sarrón ya no era débil. Y en su estado de cuerpo espiritual no tenía miedo al veneno biológico. En este momento, los zombis y las sombras se reunieron una vez más, peleando por la llave maestra encadenada y el silbato de cobre de Asik. A Klein no le importaba. Levantó su brazo izquierdo y señaló. El broche del sol en su pecho brilló con un resplandor dorado oscuro y desapareció. Una luz brillante y sagrada cayó del cielo envolviendo al grupo de zombis y sombras que estaban peleando por él. En lo que parecía ser luz del día, las sombras transparentes y extrañas se derritieron rápidamente y desaparecieron. Los cadáveres pálidos y malolientes emitieron primero humo negro antes de encenderse y quemarse como velas. Para cuando la luz desapareció, casi no quedaba nada excepto el antiguo y complicado silbato de cobre de Asik y la llave maestra, ambos colgados en un llavero ya ennegrecido. Permanecían allí en silencio. Mientras tanto, a Sarrón no le importaba Marik, cuyas heridas empeoraban gracias a los ataques de Tyre. En cambio, confiaba en su propia habilidad para fundirse en objetos similares a espejos y llegar a la fina capa de hielo que Steve había usado anteriormente y salió de ella. Extendió su mano derecha hacia Steve, quien se estaba transformando en un monstruo, y la abrió ampliamente apuntando la palma de su mano hacia el enemigo. Rayos de luz interminables estallaron y se entrelazaron rápidamente para formar la puerta de bronce con patrones misteriosos. Con un ruido estridente, el pequeño sombrero negro en la cabeza de Sarrón fue arrastrado por una ráfaga de viento repentino y su cabello rubio cuidadosamente peinado cayó en un estado desordenado. Era obvio que usar el objeto místico nuevamente era bastante agotador para ella. La misteriosa puerta de bronce se agrietó y una serie de risas agudas, sollozos y gritos resonaron en el aire. Brazos llenos de dientes o completamente sin piel se extendieron salvajemente y agarraron a Steve, cuyas pústulas estaban estallando una por una. Las extrañas enredaderas de color verde oscuro que acentuaban el rostro de un bebé y los resbaladizos tentáculos ilusorios también ataron al poderoso de la secuencia 5. Ah, Steve gritó de nuevo. La pus amarilla pálida que salía cubría todo su cuerpo, permitiéndole apenas resistir la atracción. Una grieta roja brillante apareció en su rostro y en ella había un agujero que conducía a un túnel oscuro. En ese momento, Klein levantó su revólver y lo apuntó hacia él. Sin ninguna demora ni vacilación, con su rostro disfrazado, Klein calmadamente apretó el gatillo mientras llevaba su sombrero de copa partido. Con un destello del broche del sol, 2 balas llenas de santidad impactaron con precisión en la cabeza de Steve. Aunque no atravesaron su piel ni huesos, encendieron llamas resplandecientes convirtiendo a Steve en una antorcha brillante.
Ah, Con otro grito, Steve fue arrastrado más cerca de la puerta de bronce ilusoria. Mientras Clan soltaba el cilindro del revólver, las vainas cayeron al suelo y sacó la caja de metal que contenía las balas de Villande. Al mismo tiempo, inyectó una vez más su espiritualidad en el broche del sol. 2, 1. Una columna de luz pura e impecable cayó del cielo e impactó instantáneamente el cuerpo de Steve. Aprovechando este respiro, Klein insertó 3 balas purificadoras y 3 balas de exorcismo en el cilindro y lo cerró de golpe. Apuntó nuevamente a la cabeza de Steve y con el destello del broche dorado oscuro apretó el gatillo 6 veces seguidas. Capítulo 350. Espléndidos fuegos artificiales. Uno por uno, las balas cortaron el aire, ya sea girando con un brillo dorado o emitiendo rayos resplandecientes al golpear la cabeza de Steve. Gracias al control de un payaso sobre su cuerpo y su persistencia en practicar su puntería, las 6 balas de Klein, que fueron aumentadas con el Cleave of Purification, golpearon con precisión el mismo lugar que las primeras 2 balas. Eran como puños de un gigante de luz golpeando repetidamente el lado izquierdo de la cara de Steve. Con una serie de explosiones, Steve, que había sido enredado por los extraños brazos y las enredaderas verde oscuro, no logró desvanecerse para evitar el ataque. Su cabeza fue azotada repetidamente mientras su cuerpo temblaba. Sus pómulos se hundieron rápidamente, revelando afilados huesos blancos. La última bala lo atravesó por completo, salpicando la sangre rojo oscuro del poderoso de la secuencia 5. Esta abertura permitió que las llamas resplandecientes y doradas se perforaran continuamente, quemando ráfagas de niebla verde oscuro. En la luz sagrada, la ropa de Steve se incendió. Su cuerpo se carbonizó rápidamente mientras goteaba grasa. Sin embargo, seguía vivo. En comparación con el maestro Nemborat Rosego, la capacidad de supervivencia de un poderoso de la secuencia 5 del camino mutante era claramente mucho mejor. Sin embargo, el gravemente herido Steve ya no podía resistir los extraños brazos que lo tiraban. Sus piernas se movieron hacia adelante sin control, casi volando hacia esa puerta de bronce y hacia la profunda grieta que se había abierto. Fue arrojado a la oscuridad donde acechaban pares de ojos. En ese momento, Sarrón de repente apretó su mano derecha, su frente cubierta de sudor. Los rayos de luz ilusorios y sutiles fueron abruptamente cortados y la puerta de bronce indescriptiblemente misteriosa perdió la fuente de su existencia. Se balanceó y antes de que Steve entrara, tiró de sus largos brazos, que estaban llenos de dientes o sangre, y selló la grieta. La puerta se cerró rápidamente volviéndose transparente antes de desaparecer. El cuerpo inclinado de Steve quedó rígido en su lugar, ennegrecido y marchito como un cadáver momificado que había sido quemado durante mucho tiempo. Con su puño derecho apretado y la corona lunar escarlata en su cabeza, la figura de Sarrón se volvió rápidamente incorpórea. Dio un paso adelante y se superpuso con Steve. La visión espiritual de Klein perdió instantáneamente de vista a Sarrón. Sin embargo, el Steve carbonizado levantó los puños y los estrelló abruptamente contra su cabeza ya gravemente herida. Su cabeza se convirtió en una pulpa como la de un tomate podrido y salpicó manchas blancas lechosas antes de caer al suelo. También fue expulsada una figura translúcida. Se expandió rápidamente y se convirtió en algo que parecía una medusa gigante. Dentro de ella había un líquido onírico que se agitaba y un par de ojos pálidos y mortales que se condensaban. Sarrón fue expulsada por este extraño objeto y reapareció junto a él. De repente extendió su mano izquierda y lanzó un grito silencioso. El suelo de repente se volvió negro, como si se hubiera convertido en un mar profundo y fangoso. De él crecieron enredaderas retorcidas y sangrientas, dividiéndose en muchas secciones, cada una con 4 dientes afilados y un ojo.
La enredadera rojo sangre creció salvajemente hacia arriba, aferrándose inmediatamente al fantasma parecido a una medusa mientras absorbía ávidamente el líquido onírico en su interior. El fantasma se derrumbó rápidamente y la enredadera rojo sangre retrocedió una vez más hacia el mar profundo y fangoso. Pero con esta demora, Steve, carbonizado y sin cabeza, comenzó a correr. Atravesó el claro y se dirigió hacia la salida. Todavía no estaba muerto a pesar de haber perdido la cabeza. Steve solo había corrido unos pasos cuando un repentino sonido nítido se escuchó en el silencio. Klein, con un abrigo negro de doble botonadura y un sombrero de copa a juego, se volvió hacia él y chasqueó los dedos. La tierra bajo los pies de Steve fue levantada violentamente y las llamas escarlatas se elevaron. Se propagaron hacia arriba y cuando alcanzaron su punto más alto, cayeron como hermosos fuegos artificiales. El cuerpo de Steve fue destrozado por esos fuegos artificiales. Sus manos, pies, tripas y sangre carbonizada salpicaron por todas partes. Uno de sus dedos rodó hasta los pies de Klein y la botella de veneno biológico translúcida y marrón cayó en otra dirección. El cuerpo mutilado, que eran las últimas huellas de la existencia de Steve, se retorció unas cuantas veces antes de finalmente quedarse quieto. En la escena con los fuegos artificiales florecientes, Klein sintió que su espiritualidad se volvía más activa y los poderes que aún no eran completamente suyos se volvían más sintonizados con él. En respuesta a esta sensación, pasó el revólver a su mano izquierda. Se quitó el sombrero de seda medio negro de la cabeza con su mano derecha enguantada de negro y lo presionó contra su pecho, inclinándose ligeramente hacia Sarrón. Los ojos azules de Sarrón miraron. Miró más allá de Klein hacia la carnicería de Werewolf Tyre y Marik. La figura de Sarrón desapareció y los ojos de Tyre reflejaron su imagen. Tyre se quedó allí rígido, con su cabello negro erizado. Levantó sus brazos con gran dificultad y los presionó contra su cabeza. Giró con fuerza y pronto sus ojos vieron su columna vertebral que estaba debajo de la cubierta de su ropa rasgada. ¡Pa! Tyre giró y tiró de nuevo, sacando su cabeza de su torso. Durante todo el proceso, no soltó ni un solo grito ni una sola palabra. Sostenía su cabeza dejando que la sangre gotee constantemente. El cadáver, que había perdido su cabeza, seguía de pie sin caerse. Sarrón no abandonó inmediatamente el cuerpo de Tyre. Parecía estar intentando algo. Muy pronto, trozos de luz verde oscuro emergieron de la cabeza y el cuerpo de Tyre, condensándose rápidamente en uno de sus colmillos como su núcleo. Parece que la señorita Sarrón tiene una forma de acelerar la separación de una característica de Beyonder. El requisito previo para hacerlo es que ella posea el objetivo, mate a la persona y tenga un control completo del cuerpo. El iluminado Klein se agachó y recogió las cáscaras que habían caído al suelo, metiéndolas una por una en la caja cuadrada de metal. Temía que los investigadores que llegarían posteriormente encontraran al artesano a través de la singularidad de las cáscaras y, por lo tanto, encontraran a la mujer que le había comprado las fórmulas de soborno y bárbaro. Luego se enfocarían en la reunión del ojo de la sabiduría, poniendo en peligro su seguridad. En cuanto a las balas, hace mucho tiempo que fueron sacrificadas a las deidades correspondientes en la luz sagrada y las llamas, al igual que los materiales en los amuletos. Guardando el revólver, Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando Sarrón apareció junto a la botella de veneno biológico con una velocidad exagerada. La hizo flotar y aterrizar en su palma. Antes de que Klein pudiera pensar en algo más, la mujer pálida movió la muñeca y le lanzó una botella marrón translúcida y un colmillo verde oscuro. Para ahorrar tiempo, ¿ella me está ayudando a recoger mis botines? Klein se sobresaltó. Instintivamente sacó un trozo de papel y cubrió los dos objetos. No entró en contacto directo con ellos. En este momento, pudo ver que el complicado vestido regio negro de Sarrón había perdido su habitual orden y limpieza.
flotaba suavemente en el viento y unos mechones de su cabello rubio claro estaban pegados a un lado de su rostro, lo que la hacía parecer más humana. Esta botella de veneno biológico viene con su propia tapa. Me pregunto qué efectos secundarios negativos tendrá. Klein bajó la cabeza y examinó sus botines de guerra. Utilizó la tapa negra que colgaba en el lateral para volver a sellar la botella de veneno biológico para que no le siguiera haciendo daño. En cuanto al colmillo verde oscuro, era la característica de villante que dejó el hombre lobo Tyr. Mientras Klein colocaba los dos objetos en una pequeña caja de metal que había preparado, utilizó polvo de noche sagrada para crear una pared de espiritualidad que bloqueaba la influencia que tenían en su entorno. Observó cómo la figura de Sarrón desaparecía de la esquina de sus ojos. La carne remanente de Steve se retorcía y producía un punto de luz casi translúcido. De manera similar, seguía en guardia contra Marik por si acaso se volvía loco de repente. En medio de esta vigilancia, descubrió que los poderes curativos de un zombi eran realmente asombrosos. Las heridas profundas hasta los huesos de hace un momento ahora estaban prácticamente cerradas. Marik también le miró profundamente. Era como si hubiera recordado algo y comprendido algo. Cuando terminó, Klein dio una docena de pasos hacia atrás y recogió la caja de metal cuadrada que habían desenterrado los zombis y las sombras. Luego encontró el silbato de cobre de Asik y la llave maestra que estaban rodeados de velas con forma humana. Lo miró y se dio cuenta incómodamente de que no se atrevía a recogerlos. Los efectos de la corona lunar escarlata seguían irradiando a través del claro. Esta era la última trampa que había preparado, una que nunca se usaría a menos que se agotaran todos los demás medios. Para esto, se había tomado el tiempo de visitar la morgue de un hospital y probar lo que harían los cadáveres después de haber obtenido el silbato de cobre de Asik. Esto le permitió diseñar un plan correspondiente. ¿Puedes detener la influencia de la corona lunar escarlata? Klein se volvió para mirar a Sarrón, quien había vuelto a materializarse. Ella ya tenía una muñeca translúcida adicional en su mano. Sin decir una palabra, Sarrón colocó la corona lunar escarlata en su pecho con su otra mano. El círculo de rubíes se oscureció rápidamente y la luz de la luna llena desapareció de la tierra abandonada. Solo entonces Klein se inclinó y agarró el llavero con la punta del dedo levantando el silbato de cobre de Asik y la llave maestra. Luego los guardó en la caja de hierro cuadrada con marcas de bala cóncavas y rápidamente creó un sello. Mientras tanto, Marik rodeó y se ocupó de la escena. Sarrón se puso su pequeño sombrero negro y su figura desapareció antes de reaparecer frente a Klein. El libro de los secretos está en tu habitación. Sarrón dijo calmadamente. Es decir, sin importar cuál sea el resultado final, siempre y cuando pueda regresar con vida, podré obtener una parte de la recompensa. No habría pasado por todo este problema en vano. Klein sonrió y se inclinó. Gracias por tu generosidad. Los oficiales de más allá llegarán en cualquier momento. Tenemos que irnos. Sarrón asintió y preguntó. ¿Necesitas ayuda? No es necesario. Klein se rió. Todavía tengo muchos fuegos artificiales que no he lanzado. Tan pronto como terminó su frase, levantó la mano y chasqueó los dedos. Los explosivos restantes explotaron uno por uno, enviando llamas hacia el cielo. Se agruparon alrededor del más grande y llamativo en el centro, creando una escena soñadora y hermosa. La mirada de Sarrón fue atraída instintivamente por él durante un segundo y cuando miró hacia atrás, Klein ya no estaba allí. Solo había una chispa que se disipaba gradualmente. Alejado del claro, tomó un pequeño desvío hacia el noroeste para evitar encontrarse con cualquier villante oficial en el camino. Un fósforo tras otro se encendió en el camino y las llamas se elevaron rápidamente para luego desaparecer rápidamente. La figura de Klein emergía constantemente de entre ellas mientras saltaba sobre las llamas y se alejaba del muelle de Westballon. Inmediatamente después, sacó una botella especial de extracto y se lo pasó por la cara.
Con un suave movimiento usando un trozo de papel, se quitó toda la pintura. Klein agitó la muñeca y quemó el papel hasta convertirlo en cenizas. Luego recogió el bastón que había escondido cerca, se arregló la ropa y salió a la calle como una persona común. No mucho después, Klein llegó a una catedral. Su nombre era Catedral de Lever. Como muchos devotos no eran ricos, es posible que no pudieran descansar los domingos y generalmente estaban ocupados durante el día. Por lo tanto, las catedrales de las diversas iglesias generalmente abrían hasta altas horas de la madrugada, brindando a la mayoría de los creyentes la oportunidad de rezar y arrepentirse. Klein levantó la vista, golpeó los escalones con el bastón negro que tenía en la mano y entró. Tenía la intención de evitar la siguiente ronda de inspecciones de las personas que lo rodeaban. Unos minutos después, apareció un equipo de la mente colmena de maquinaria en el claro rodeado de almacenes abandonados. Había un total de 5 de ellos, cada uno armado con diferentes tipos de armas Villande. Sin embargo, todos fruncieron el ceño cuando vieron la escena limpia. Después de mirar por un momento, comenzaron a esforzarse por reunir pistas. Catedral de Lever. Como aún no eran ni las 11, había bastantes personas aquí. Sin embargo, nadie hablaba. Toda la sala de oración era tan tranquila y sagrada que nadie quería romper el silencio. Klein se sentó en el tercer banco a lo largo del pasillo. Inclinó su bastón negro hacia adelante y se quitó su sombrero de seda medio alto. Vistiendo un abrigo negro de doble botonadura, juntó las manos contra su mandíbula inferior y cerró los ojos. Su expresión era anormalmente tranquila mientras enfrentaba el emblema sagrado en forma de triángulo frente a él.